Bien, queridos hermanos y amigos, un placer estar de nuevo con vosotros, aunque sea en la distancia, para estudiar juntos la hermosa palabra del Señor. Pero antes, como siempre, oremos para que Dios nos guíe por medio de su Espíritu Santo en el estudio de hoy. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos contar contigo. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Gracias, Señor, porque tú no miraste nuestras obras, sino la de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias. Ayúdanos, guíanos en el estudio de tu palabra a fin de que podamos entenderla y darnos la capacidad de ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano, Señor. Amén. Amén. Bien, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 4 y nos toca leer el versículo 18. A partir de ahí vamos a leer hasta el final del capítulo, del 18 al 25. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hasta aquí la palabra del Señor que vamos a meditar hoy en este capítulo 4, versículo del 18 al 25. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Bueno, aquí tenemos el testimonio de fe del patriarca Abraham. Cuando Dios le prometió que tendría muchísimos descendientes, era algo que no solamente parecía imposible, sino que era real y literalmente imposible. Sin embargo, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Esto quiere decir que cuando no había esperanza alguna ni motivos para creer, él creyó y tuvo esperanza. Abraham creyó en plena confianza contra todos los cálculos humanos, aunque humanamente no tenía motivos para creer. Pero creyó. Abraham tenía casi 100 años, creía que pronto llegaría a su fin. Además, sabía de antemano que Sara era estéril, su esposa Sara era estéril, no podía tener hijos. Y aún así, sin embargo, no dejó de confiar en que Dios cumpliría su promesa. Pensando en esto, es evidente que su fe nada podía tener que ver con su capacidad humana, sino con la capacidad de Dios, con su poder. Estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Cuando te sientas incapaz de seguir adelante, cuando creas que tu final está cerca, recuerda que Abraham
con casi 100 años de edad, cuando ya estaba casi muerto, fue capaz de engendrar una enorme nación. En respuesta a la fe de Abraham, Dios lo revitalizó físicamente, tanto a él como a su esposa Sara, para que pudieran concebir el hijo de la promesa. Dios lo honró y llegó a ser, como le había prometido, el antepasado de muchas generaciones. Y también de todos los que confiamos en Dios. Ante hechos como este, ante relatos como estos que encontramos en las Sagradas Escrituras, no tenemos por menos que preguntarnos, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué es lo que nos enseña esta porción de las Escrituras? Nos enseña a creer en Dios en contra de las circunstancias. Esta porción de las Escrituras nos reta, nos enfrenta, nos mira cara a cara y nos dice, ¿y tú? ¿Crees? ¿Tienes tu fe como la que tenía Abraham? Y si la tienes, ¿en qué o en quién estás depositando tu fe? ¿La depositas en ti mismo? ¿La depositas en algún método? ¿La depositas en algún ídolo? Isaías capítulo 42, verso 17, dice que serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Todos los idólatras serán vueltos atrás y en extremo confundidos. Esto es algo que debieran pensar. Cristo es el objeto de nuestra fe. Debe ser el objeto de nuestra fe. Cristo. En Juan 14:1 él dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. De modo que, una vez más, ¿crees? ¿Crees cuando las circunstancias están en contra? ¿O solo crees cuando tienes motivos para hacerlo? Quiero decir, ¿exiges pruebas para creer, como hace la mayoría de la gente? ¿Eres un Gedeón que tiene que poner un vellón para ver si cae rocío en toda la tierra menos en el vellón? ¿O si al contrario el vellón cae todo el rocío sobre el vellón y no sobre el resto de la tierra? ¿Eres de los que le piden pruebas, evidencias a Dios? Porque si crees por evidencia, no crees. Simplemente estás comprobando. El creer es como lo hizo Abraham, contra esperanza, contra toda circunstancia. Abraham creyó cuando no tenía motivo alguno para hacerlo. Creyó, aunque lo que Dios le prometió humanamente no tenía sentido. Pero Abraham creyó. ¿Crees tú la palabra de Dios o solo aquella parte que para ti tiene sentido? Porque deberías creer toda la palabra de Dios. También nosotros, como Abraham, enfrentamos circunstancias que nos hacen difícil mantener la fe. Sin embargo, Abraham nos enseña con su ejemplo, con su testimonio, que no debemos perder la fe. No importan las circunstancias. Lo que importa es en quién estás creyendo. ¿Alguna vez has creído a Dios contra esperanza? ¿Has mantenido la fe en una situación difícil? Si lo has hecho, hiciste bien. La fe implica agarrarse de las promesas divinas
aun cuando no tenga ninguna posibilidad humana de que se cumplan. Abraham creyó a Dios contra esperanza. Nosotros debemos hacer lo mismo. Pues como está escrito, por fe andamos y no por vista. Romanos 4:19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Si decimos creer a Dios, tampoco nosotros debiéramos debilitarnos, por muy difícil que parezca que Dios pueda cumplir sus promesas. Porque estamos creyendo en un Dios que es todopoderoso, para el cual nada hay imposible. Para nosotros hay muchas cosas que nos limitan, hay muchas cosas que no podemos hacer, pero no hay nada que Dios no pueda hacer. Las circunstancias no debieran determinar el grado de nuestra fe, porque desde luego no determinan el grado del poder de Dios, que es mucho mayor que todas las circunstancias. En el versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, no dudes por incredulidad de la palabra de Dios. La incredulidad es fruto de la rebeldía contra Dios. Cuanto más lejos estamos de Él, más nos cuesta creerlo. Cuanto más cerca y más le conocemos, menos nos cuesta creer en Dios y en su poder. Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Se fortaleció en la fe. Si se compara lo que dice Pablo con el relato que tenemos en el Antiguo Testamento sobre Abraham, pareciera que el apóstol Pablo estuviera exagerando. Pues es evidente que Abraham, tanto Abraham como Sara, no le fue fácil creer al principio. Ambos tuvieron dudas. De hecho, ambos se rieron cuando oyeron la promesa de Dios. Génesis 17:17, Génesis 17:12. Ahí vemos como tanto Abraham como Sara se rieron cuando Dios les dio la promesa. No debió ser fácil para Abraham, sobre todo al pasar los años, porque desde que Dios le dio la promesa hasta que se cumplió, pasaron bastantes años. No debió resultarle fácil a Abraham. Debió ser una durísima prueba para el pobre anciano que veía como sus días se acercaban al final. Y cada día debió ser una lucha para mantener la fe. Pero lo hizo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios esperó tanto para cumplir su promesa? Yo creo, estoy seguro, completamente seguro, de que esperó para que Abraham sintiera que no era por su capacidad humana. Hasta que Abraham se sintió ya incapaz por sí mismo de engendrar un hijo, para que el cumplimiento de la promesa solo glorificara a Dios. Porque muchas veces somos tan ingratos que cuando Dios nos bendice con algún milagro, nos apropiamos del milagro y le robamos la gloria a Dios. Sea como fuere, es seguro que a pesar de todas las dificultades que tanto Abraham como Sara debieron tener para mantener la fe en la promesa de Dios, sin duda la superó. Superó todas sus dudas, pues Dios pone a Abraham como ejemplo de la fe. Y esto lo que viene a decir es que a lo largo de ese tiempo, a lo largo del tiempo que pasó entre que Dios le dio la promesa y la cumplió, predominó en Abraham la confianza en Dios. Cuando pasas por dudas, cuando pases por la prueba, recuerda a Abraham, ponte en su lugar, confía en Dios como él lo hizo,
contra toda esperanza. La Escritura dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él salió victorioso de sus luchas, del estancamiento, y avanzó. Era débil en sí mismo, como todos nosotros, pero por la fe hizo lo que hizo. La fe le hizo un hombre fuerte, porque confió en Dios y le glorificó. Nosotros también podemos fortalecernos en la fe. Recuerda que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cada vez que tú estás oyendo uno de estos vídeos, un estudio bíblico, cada vez que tú recurres a la palabra de Dios, de alguna manera tú estás alimentando, fortaleciendo tu fe en Dios. Pocas cosas glorifican más a Dios que el que confiemos plenamente en Él y en su palabra, a pesar de que las circunstancias estén en contra. La cuestión no es, por tanto, no tener dudas. La cuestión es superarlas, fijando nuestra mirada en aquel que es poderoso para cumplir todas sus promesas. De modo que, a pesar de sus dudas, Abraham creyó que Dios era capaz de cumplir su promesa. ¿Saben de alguna promesa que Dios haya incumplido? ¿Alguna vez te ha defraudado Dios? Si alguien levanta la mano, que se la corten por mentiroso, porque Dios jamás nos ha fallado. Me he encontrado con personas que están defraudadas de Dios. Es cierto, me he encontrado con algunos, pero no porque Dios les hubiera fallado o porque Dios no hiciera lo que debía, sino porque las expectativas que ellos tenían no eran expectativas bíblicas. Dios no nos falla. Somos nosotros los que fallamos a veces cuando pretendemos que Dios esté siempre a nuestro servicio y deba hacer todo lo que a nosotros se nos antoje. No es eso. Eso no es tener fe. El problema es que algunas personas han confundido a Dios con el cuento del genio de la lámpara mágica, al que está al servicio del egoísmo de nuestro pobre y rebelde corazón. Debemos creer en Dios, no en cuentos chinos. No dudes por incredulidad de la palabra de Dios. Abraham estaba convencido de que Dios es poderoso para hacer lo que había prometido, no para hacer lo que nosotros queramos que haga. Abraham no fue el único que creyó a Dios. También lo hizo Noé, Abel primero, Noé, Moisés, David y multitud de personas a lo largo de toda la historia bíblica y de toda la historia de la humanidad. Esto lo que nos enseña es que la fe es fundamental en la vida cristiana. Por la fe alcanzamos la justificación y la paz para con Dios, el perdón de nuestros pecados. Por la fe obtenemos el don del Espíritu Santo, la adopción como hijo de Dios. Por fe somos incluidos en el cuerpo de Cristo, la santificación. Por fe podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Es por fe que obtenemos la victoria sobre la muerte, la resurrección futura, la salvación de nuestra alma, la vida nueva, la vida cristiana en victoria y la vida también eterna. Es por fe. Hermanos, la fe ahuyenta la duda y produce una firme convicción en Dios. Yo también estoy completamente convencido de que Dios es absolutamente todopoderoso. Todo lo que Dios demanda de nosotros es que confiemos en Él y en su palabra, no importándonos cuáles sean las circunstancias que rodeen nuestra vida. Este ha sido un año muy difícil para algunos, muy difícil,
para unos más que para otros. Aún en la dificultad, nosotros podemos creer, porque si miramos para atrás, hermano, a pesar de todas las dificultades que hemos atravesado a lo largo de este año, podemos decir confiadamente que Dios ha estado con nosotros, que Dios jamás nos abandonó, que Dios siempre estuvo atento a nuestras oraciones, ayudándonos en todo, sosteniéndonos en medio de la dificultad. Debemos mantener la fe en medio de la dificultad, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 17 al 18. Volviendo a Romanos 4, 22, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pablo está concluyendo su argumento sobre Abraham, al decir que por eso su fe le fue contada por justicia. Y cuando la Biblia dice esto, veremos más adelante que no se refiere solo a Abraham, sino también a nosotros, los que creemos igual que el patriarca. Aquí Pablo repite lo que ya había dicho en el versículo 3, que Abraham fue justificado no por obras, no por lo que hizo, sino por su fe en Dios. Una correcta relación con Dios depende no de lo que hagas, sino de tu fe en Dios. La fe y no en otras cosas. De David aprendemos a enfrentar gigantes. De Pedro a pensar antes de hablar. De Abraham aprendemos a vivir por fe en medio de la dificultad. Abraham tampoco le robó la gloria a Dios, porque dice ahí, justamente, que Abraham creyó a Dios. No le robó la gloria a Dios, sino que lo reconoció en el cumplimiento de la promesa. Lo adoró. Solo Dios debe ser glorificado, hermanos. Nosotros también podemos hacer lo que hizo Abraham. Cuando nos acercamos a Dios y le creemos, acabamos dándole la gloria y la adoración. El Dios de Abraham y el nuestro es el mismo Dios. El que resucitó la matriz de Sara y las fuerzas de Abraham es el que también resucitó a Cristo de entre los muertos. De modo que igual que Abraham, también a nosotros nos es contada la fe por justicia. Si se dan cuenta, nuestra justificación se basa en la resurrección de Cristo. Porque si Dios no pudo levantar de los muertos, si Dios pudo levantar de los muertos a Jesús, entonces no hay nada que Él no pueda hacer. Romanos 4, 23 y 24. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Estos versículos son la aplicación del argumento que Pablo presenta sobre Abraham acerca de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Lo que el apóstol está reconociendo es que lo que se dijo de Abraham también tiene validez y es aplicable a nosotros. Porque también nosotros estamos en la misma situación de Abraham. Se nos demanda fe en medio de unas circunstancias difíciles. Como a él se nos demanda confiar en Dios. Nuestra fe es lo que nos será contada por justicia. Así que el caso de Abraham
lejos de ser un caso único, en realidad lo que hace es establecer la norma. No obstante, siempre es interesante fijarse en los tiempos verbales. A mí me gusta fijarme en los detalles de la escritura. Cuando presto atención a los tiempos verbales, nos aclaran realmente lo que estamos estudiando, las enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios. La justicia con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Si se dan cuenta, y el tiempo verbal es futuro. Aunque de esto hablaremos la próxima semana, cuando estudiemos el capítulo 5 o empecemos a estudiar el capítulo 5. Hoy quiero centrarme en que no es la misma fe la que nos salva. Escuchen bien, quiero que entiendan esto. No es tu fe la que te salva, es Dios quien te salva. El valor de nuestra fe no depende de nosotros mismos, ni de nuestra propia fe. El valor de nuestra fe depende de en quién la depositamos. Porque hay personas que dicen que tienen mucha fe en la Virgen de Guadalupe o en el Cristo de los gitanos o en cualquier ídolo. No es la fe lo que te salva. Es Dios quien te salva cuando tu fe está puesta realmente en Cristo, el cual, como dice en el versículo 25, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este versículo es la conclusión sobre el caso de Abraham como ejemplo de la justificación por fe. Dios respondió al anciano Abraham cumpliendo la promesa que le había hecho. Actuó también resucitando de entre los muertos a su Hijo Jesucristo. Y actuará también en aquello en lo que contemos con Él. Pablo pone el sacrificio de Cristo en el centro de la justificación por la fe. El sacrificio del Cordero en la cruz es lo que redime a la humanidad. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. 1 de Juan 2:2. Y lo resucitó para que fuésemos declarados justos, inocentes, por la fe en Cristo. Dios es el mismo que resucitó a Jesús, nuestro Señor, y nos acepta si confiamos plenamente, convencidos, como lo había hecho Abraham. La resurrección fue la prueba indubitable de que Dios aceptaba el sacrificio de Cristo como pago por todos nuestros pecados. La fe de Abraham se presenta como ejemplo de la manera en que Dios salva por fe. A lo largo de este capítulo, el apóstol ha presentado varios argumentos irrefutables sobre la justificación por medio de la fe, sin las obras de la ley. La justificación es un regalo imposible de ganar de ninguna manera. Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Fue justificado antes de la ley. Abraham fue justificado solo porque creyó a Dios. Y tú puedes ser justificado si crees a Dios. El capítulo siguiente hablará de los resultados de la justicia divina en nuestras vidas. Pero eso será la próxima semana, si Dios lo permite. Hoy quiero concluir diciendo que muchos grupos religiosos afirman que para salvarse hay que cumplir la ley de Dios, que Dios le dio a Israel, o las normas que los que presiden los grupos religiosos establecen. Pero Pablo en estos pasajes nos enseña que no es así. Solo por fe, y solo por fe en Cristo, podemos ser salvos.
Esta palabra de Dios también nos enseña que nuestras vidas no están a merced de las circunstancias, que nuestras vidas están seguras en Dios, seguras en Él, en su poder. No importa lo que vean nuestros ojos, sino lo que crea nuestro corazón. No hablo de una locura, aunque para algunos realmente les pueda parecer locura lo que estoy diciendo. Pero no estoy enseñando que creamos en hadas y madrinas. No estoy hablando de genios de la lámpara. Nada de eso es real, pero Dios sí lo es. Y su poder también lo es. Millones de personas a lo largo de la historia lo hemos experimentado en nuestra propia vida. ¿Y sabes qué? Tú también lo puedes experimentar. A veces no vemos el sol, sino las borrascosas nubes que lo ocultan, que lo encubren. Pero eso no significa que el sol no exista, ni siquiera que haya desaparecido, sino solamente que las circunstancias momentáneas no nos permiten verlo. Sin embargo, tarde o temprano, la tormenta pasará y el sol volverá a lucir con toda la potencia que Dios le dio. No esperes a verlo para creer. Bienaventurado Tomás, aquellos que creyeron sin ver. El justo por la fe vivirá. La fe que cuenta como justicia es aquella fe viva que actúa en plena convicción de que Dios es poderoso para hacer todo aquello que Él promete. Y mucho más. Estamos terminando un año, como decía antes, que podemos calificar de transición. Estamos a las puertas no solo de un año nuevo, sino a las puertas de grandes cambios a nivel mundial. Con la excusa del virus, los gobiernos continuarán recortando nuestras libertades. Las circunstancias que enfrentaremos serán cada vez mucho más difíciles. Si este año ha sido duro, prepárense para lo que viene. Pero escuchen bien, el mensaje que encontramos en las Sagradas Escrituras no nos permite ser pesimistas. No es un mensaje catastrófico, es un mensaje de absoluta esperanza, esperanza contra esperanza, si depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Porque los que somos de la fe de Jesús, somos herederos de la promesa. Un mensaje que nos invita a buscar a aquel que es poderoso para sostenernos en cualquier circunstancia, por difíciles que sean. Dios es real. Su poder también es real. En la historia bíblica y en la historia de la humanidad hallamos numerosas pruebas irrefutables de que Dios es todopoderoso para librar a los suyos de toda calamidad y de que encontramos pruebas de que Dios acaba, el hombre sin Dios acaba perdido en la necedad de su incrédulo corazón. Tenemos dos opciones: creer o no creer. Si creemos como Abraham creyó, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, ¿qué no podrá hacer Dios en tu vida? El Salmo 37, versículo 5, dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Yo no encuentro un mejor consejo para ahora que nos encontramos a las puertas de un nuevo año. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. ¿Conoces a alguien a quien puedes compartir estas verdades bíblicas? Ora a Dios que te permita hablarles
a tus familiares, a tus seres queridos, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos. Intercede por esas personas. Háblales de tu fe en Cristo. Estos días son ideales para poder hacerlo. No tengas temor, no tengas timidez, no tengas vergüenza. Nos tendríamos que avergonzar de las cosas que son malas, pero no de aquellas que son buenas. Por tanto, cree en el Señor Jesucristo. No seas incrédulo, sino creyente. Qué hermosa es la Escritura, hermanos. En ella encontramos la paz que necesitan nuestras almas. Compártela. Comparte la Escritura. Comparte tu fe con aquellos que no la tienen, con aquellos que no pueden disfrutarla porque nadie les habló de ella. Así como alguien te habló a ti, que Dios te use para hablar a otras muchas personas. Oremos, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude, no solo a entender estas cosas y creerlas, sino también a ponerlas por obra. Padre del cielo, gracias por tu palabra, que nos transmite fuerza, que nos afirma en nuestra fe, en nuestra convicción de que tú eres poderoso para hacer todo lo que has prometido. Señor, gracias, porque tu palabra aumenta nuestra fe. Gracias, porque nos ayuda a enfrentar las dificultades, las circunstancias que no son fáciles. Contigo y con fe en ti son mucho más fáciles de superar. Señor, bendice a mis hermanos y amigos que están viendo este vídeo. Ayúdalos a depositar fe y confianza en ti. A darles el valor, el denuedo, para poder compartir su fe con otras personas. Y glorifícate en todos nosotros. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra. Amén. Queridos hermanos, este es el último estudio de este año, 2020, el año del cambio, aunque el que viene va a ser todavía de mucho más cambio. El deseo de mi corazón es que se aferren con todas sus fuerzas a la fe en Cristo, que se aferren con todas sus fuerzas, con uñas y dientes, a las Sagradas Escrituras, porque es en ella que van a encontrar el consuelo, el ánimo, la fortaleza, la dirección, la guía que vas a necesitar a lo largo de este año. Que Dios os bendiga grandemente. Que Dios esté contigo y con tu familia. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene vuestros corazones de gozo en el creer. Dios les bendiga, mis hermanos.